buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Estamos a Tiempo, un programa del Instituto Prisma, el periódico La Razón y Cadena A con su señal a nivel nacional. Y este fin de semana, un tema que durante la semana ha estado concitando nuestra atención. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para esto hemos invitado a la doctora Roxana Duarte Abdala, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de esta cobertura para poder explicar de mejor forma el anteproyecto de ley. Muchas gracias. Está con nosotros Carlos Camacho, comunicador social, docente universitario. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Está la doctora Karen Valverde, ella es abogada de la Unidad de Asuntos Jurídicos, también del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí también estamos prestas para cualquier consulta técnica, ¿no? De la ley. Muy bien, muchas gracias. Y don Sergio Ardaya es director ejecutivo interino de Bolivia Transparente. Bienvenido y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar acá compartiendo con todos ustedes y pudiendo hacer aportes a este proyecto de ley tan importante para el país. Muy bien, vamos entonces. Este proyecto de ley número 404, 2013-2014, contiene 47 artículos y fue trabajado por el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ese es el título de la ley. ¿Cuál es el objetivo principal de una ley de transparencia y acceso a la información? Doctora. Bueno, primero que nada, atendiendo a la pregunta, es el hecho de que todo ciudadano tiene que acceder a la información pública. Hasta el momento, hasta antes de que nosotros podamos trabajar en esta norma, todas las entidades públicas, incluso desconcentradas, descentralizadas, policía, fuerzas armadas, etcétera, solicitaban que si yo necesitaba algún tipo de información de estas entidades, yo tenía que tener una orden judicial y acreditar mi interés legal. Eso no solamente me establecía un monto de dinero ante los tribunales, me establecía un tiempo y al final, cuando yo me acercaba a la entidad pública y decía, aquí tengo mi orden judicial expedida por el juez tanto, por el que instruye y ordena que determinada autoridad, de determinado ministerio, de determinada entidad pública, de la policía o XZY, me dé información, terminaban sin dármela. Entonces, el objeto que el ciudadano acceda a esa información. Exactamente. Sin necesidad de la burocracia de acceder primero al órgano judicial para que, entre comillas, me dé una autorización y que yo pueda asistir e ir a la entidad pública y sin mayor documentación que mi nombre, mi carnet de identidad, presente la solicitud y se me pueda facilitar esa información. Carlos, esta ley entonces está dirigida a un derecho de los ciudadanos, no de los periodistas. Bueno, de todos los ciudadanos en general. Esta es una ley sumamente importante, tanto en la tradición anglosajona como en la tradición nórdica. Estas leyes se utilizan para transparentar la administración pública. Son leyes que surgen cuando ya los aparatos del Estado comienzan a consolidarse democráticamente y precisamente el Estado se da cuenta que toda la información que maneja tiene que ser compartida con los ciudadanos, que son en última instancia los dueños de esa información, porque es un derecho del ciudadano poder acceder a esa información. Es tan importante esta ley porque permite a través del ejercicio del acceso a esta información que el ciudadano pueda ejercer otros derechos, por ejemplo el derecho a la petición, a la participación, el derecho a la opinión. Entonces está reconocida esta ley en el ámbito de la jurisprudencia internacional. Bueno, doctora Valverde, hay antecedentes de esta ley. Ya teníamos un decreto
¿Cuál es la principal diferencia, digamos, entre ese decreto y esta ley? Bueno, el decreto 2868 justamente establecía efectivamente en uno de sus articulados que toda la información era pública, ¿no es cierto? Pero sin embargo no establecía procedimientos administrativos o sanciones o cualquier otro tipo de medida, ¿no? Y además este decreto en un artículo específico establecía la información confidencial, reservada y secreta, ¿no? Nuestra ley, este proyecto, ya que es de transparencia y acceso a la información, establece un procedimiento en plazos muy cortos, de 10 a 20 días, para el que el ciudadano pueda obtener la información de cualquier entidad pública, ¿no es cierto? Y en caso que no lo haga, establece un procedimiento de reclamo, si usted quiere llamarlo así, y si en ese caso tampoco la autoridad le entrega la información, se puede recurrir directamente a una acción constitucional, ¿no es cierto? Entonces ahora sí este procedimiento para nosotros va a ser sumamente efectivo y beneficioso para toda la ciudadanía, porque la entidad, en este caso el servidor público, ¿no es cierto?, que no dé la información en los plazos que establecidos, va a tener, ¿no es cierto?, ciertas sanciones, podríamos traducirlo así. Bueno, sabemos que existía este decreto y no habiendo la ley, no se podían lograr, por ejemplo, varias de las cosas que han citado ya anteriormente. Con el decreto emitido el 2005, solamente el 56%, dice, de las solicitudes se presentaron y no fueron respondidas. Solamente el 44% de las solicitudes presentadas de información por la gente había sido respondida, tuvo una respuesta. Ya en varios estudios que se hicieron, se establecía la necesidad de esta ley. No era suficiente el decreto. Sí, es evidente la necesidad importante de esta ley. De hecho, es un avance institucional importante para el país y es plausible que la Asamblea Legislativa Plurinacional esté tocando este tema en estos momentos y de que haya abierto la posibilidad a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía que hagan recomendaciones al proyecto de ley, pues de hecho, Bolivia era uno, a nivel regional, existen 17 países de las Américas que ya cuentan con una ley de acceso a la información pública. De algunos de ellos su ley tiene más de 10 años, como en el caso del Perú, entonces Bolivia estaba un poco rezagada en la temática. Creo que es un avance importante el analizar esta temática para garantizar el efectivo ejercicio de este derecho tan importante de los ciudadanos, porque hoy en la vida práctica los ciudadanos tienen obstáculos al acercarse a la instancia pública. Si bien la Constitución Política del Estado garantiza ampliamente este derecho, en la práctica todavía hay la práctica no va de la mano, ¿verdad? Porque uno cuando solicita información le dicen que demuestre el interés legítimo que tiene para solicitar esa información, que como decía Carlos, esa información más bien es de la ciudadanía y no del gobierno de turno. Cuando uno solicita información le piden personería jurídica, siendo que la Constitución establece que este es un derecho individual o colectivo, que se puede pedir de esta forma, o le solicitan una serie de requisitos o le dicen que la costumbre establece que tiene que demostrar cierto tipo de cosas, cuando la Constitución Política del Estado establece que solo uno debería acreditar el nombre del peticionante. Bueno, entonces queda claro que hay una necesidad de esta ley, ¿no? Está clarísima la necesidad de la ley. Donde hay problemas es en un artículo, el artículo 42, sobre las restricciones, las excepciones a la información. Y son varios puntos. El parágrafo 1 dice: la información será de público acceso, excepto en los siguientes casos. A. Aquella que ponga en riesgo la seguridad o defensa del Estado, sea esta interna o externa. B. La referida a acciones estratégicas sobre recursos naturales. C. La referida a la salud, intimidad o privacidad de las personas. D.
la que ponga en peligro la vida, integridad y seguridad de las personas. E, la protegida por el secreto profesional. F, el secreto reserva de fuente en materia de prensa de acuerdo a la normativa vigente. G, aquella obtenida en los sujetos pasivos por las administraciones tributarias de acuerdo a lo establecido por normativa tributaria. H, aquella cuya divulgación implique riesgo inminente para la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el interés público. Y, bueno, es más largo este acápite, pero vamos a I, información estratégica a nivel de competitividad comercial o know-how de las empresas públicas. J, información respecto a estudios de impacto ambiental. Y K, información que se encuentra en procesos hasta tenerla concluida. ¿Cuáles son, digamos, los problemas que ven en estas restricciones, Carlos? El problema es que estas restricciones no están de acuerdo con la normativa internacional en materia de acceso a la información. En primer lugar, porque utilizan conceptos jurídicos que son tan amplios que en el momento de interpretárselos pueden dar a la autoridad la posibilidad de incluir muchos aspectos que esa autoridad quiera restringir en cuanto al acceso a la información. Por ejemplo, en el tema, por ejemplo, acciones estratégicas sobre recursos naturales. Es un concepto jurídico que puede tener muchísimas interpretaciones al respecto. Dependerá de cada autoridad cómo lo interpreta. O, por ejemplo, el mismo aspecto fundamental como es la seguridad o defensa del Estado. ¿Qué es lo que sucede en la normativa internacional? Estas leyes, en este tipo de leyes, el secreto es la excepción. El principio fundamental es la máxima divulgación y la publicidad de la información. Por lo tanto, lo que se recomienda es que, en primer lugar, las excepciones sean las mínimas posibles. En segundo lugar, ya tenemos orientación respecto a cómo trabajar el criterio de las excepciones. Por ejemplo, los principios de Lima y los principios de Johannesburgo que tratan la materia, específicamente, por ejemplo, en el caso de seguridad o defensa del Estado, proponen que esta seguridad o defensa del Estado sea definida claramente las excepciones a través de una ley y que esa ley debe ser previa al momento de solicitar la información. Esto entonces quita la posibilidad de que cada autoridad pueda interpretar entonces este concepto jurídico. Por lo tanto, al estar definidas las excepciones por una ley previa al momento de que alguien solicite información, permite entonces que realmente se considere si esa información va a poner en riesgo la integridad del Estado. Ahora, respecto a seguridad del Estado o la defensa del Estado, ya hay criterios, por ejemplo, establecidos en torno a la integridad territorial. Ese es el concepto que está ligado a la seguridad del Estado y con el que se manejan absolutamente todas las leyes de acceso a la información. Sí, absolutamente todas tienen excepciones, ¿no es cierto? Evidente, todas. Pero están claramente definidas y establecidas en una ley. Doctora, justamente creo que nos hemos olvidado tal vez tratar el último punto de las excepciones que dice otras determinadas por ley o por decreto supremo. Me parece también que es una apreciación un tanto muy general lo que se pretende. Cuando nosotros hablamos de aquellas que dispongan el riesgo de la seguridad del Estado, le pongo el ejemplo, el tema que hemos tratado con el tema bilateral que tenemos con Chile. En ningún momento se ha podido dar a la luz qué es lo que estábamos trabajando, con quiénes estaba trabajando, qué documentación estábamos utilizando, porque lógicamente eso es estratégico nacional. Y una vez que nosotros presentemos eso ante la Haya, recién se ha dado por público cuando se ha pasado por la página web de esta entidad. Entonces tenemos que tener claros los conceptos de lo que significa lo que es información reservada. Claramente el punto último dice y otras determinadas por ley y por decreto supremo. Y con relación a esto también quiero hacer hincapié, he leído bastante la prensa con relación a esto y dice la referida a la salud, intimidad o privacidad de las personas. Un periódico de circulación nacional me puso muy, perdónenme, alegremente, de que ahora no vamos a saber cuál es la salud de los ministros de Estado. ¿Aquí acaso habla de ministros?
Estamos hablando de la integridad y de la salud de quienes, de las personas que sufren SIDA, de las personas que sufren cáncer y de quienes sinceramente no quieren que nadie más sepa que tenga una enfermedad terminal, porque finalmente eso también hace un tema de discriminación. No hemos hablado en ningún momento de ministros ni nada por el estilo. Cuando decimos nosotros la que ponga en peligro la vida, integridad y seguridad de las personas, nosotros lo vivimos en carne propia todos los días. Nuestro trabajo es amenazado por los de adentro, por los de afuera, por los policías, por los de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué les estamos quitando el negocio? El tema de la ANAPOL, por ejemplo. Ahí tenemos un tema claro. El tema de Covipol. Tenemos otro problema claro. A nosotros nos llaman y nos amenazan. Nuestros abogados están llamados por lo menos unas 3 veces por semana para amenazarse. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo aquí? Lo que ponga en peligro la vida, integridad y seguridad de las personas, por lo menos en nuestro trabajo, ¿no? Lógicamente, la protegida por el secreto profesional, ahí le voy a poner a los médicos, que tampoco tienen el derecho de divulgar si usted está enferma o no. Y el tema de los abogados, ¿no? El secreto de reserva de la fuente de prensa y de acuerdo a las normas vigentes. Aquí yo quiero hacer un hincapié y quiero incidir bastante en esto. Nosotros hemos tenido reuniones con la prensa. Hemos tenido reuniones, y le voy a decir incluso las fechas, el 2 de abril del 2007 con la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, el 30 de abril del 2007 con la Federación de Trabajadores de Prensa de La Paz, el 30 de abril también del 2007 con la Federación de Trabajadores de Prensa de La Paz, la CESUCD, el 17 de septiembre de 2012, observaciones de las asociaciones de periodistas de La Paz. Todo este trabajo lo hemos realizado junto con la prensa, lo hemos realizado junto con las organizaciones sociales, lo hemos organizado junto con la gente que quería estar dentro de nuestros eventos a modo de participar. Cuando dicen es restrictivo a la prensa, díganme el artículo que dice que es restrictivo a la prensa. Al contrario, aquí se le está poniendo de una forma totalmente clara que el secreto de reserva de la fuente en materia de prensa, de acuerdo a la normativa vigente, que ha sido un punto que ha solicitado la Asociación de la Prensa. Sergio, ¿cuáles son las observaciones que tiene Bolivia Transparente a este artículo? Bueno, esencialmente creemos que algunas de las restricciones que se ponen acá rebasan los límites, los lineamientos puestos a través de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información, que es la que marca la ruta que deben seguir los estados al momento de elaborar sus leyes, o también los lineamientos o estándares establecidos en el marco jurídico interamericano. Por ejemplo, el determinar, como establece el proyecto de ley, que la autoridad máxima jerárquica de cada una de las instancias u órganos podrá emitir a través del instrumento legal de mayor jerarquía de esa instancia qué tipo de restricciones pueden haber, rebasa este límite, pues los lineamientos del marco interamericano establecen que esto tiene que ir a través de una consagración legal de las limitaciones. Uno de los temas que también se ha observado en algunos puntos es el limitar el acceso a la información pública ambiental, pues esto restringe los derechos de la consulta establecidos en la propia Constitución Política del Estado, particularmente en los artículos 243 y 352, que establecen que la población tiene derecho a la participación de la gestión ambiental, y el 352, que determina que la explotación de los recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, consulta que debe ser de manera libre, previa y sobre todo informada. Entonces, el restringir el derecho de los ciudadanos a la información ambiental a través de las decisiones y estar limitados en conocer las decisiones que se toman en nombre nuestro, restringe de gran manera el derecho ciudadano y restringe además una consagración que hace el propio marco normativo en aplicaciones específicas que tienen que haber de acceso a la información pública, al establecer que el acceso a la información y el derecho a la consulta informada de los pueblos indígenas es fundamental para el marco jurídico interamericano. Doctora Valverde.
Si nos podría aclarar respecto a estas observaciones de Bolivia Transparente. Perfecto. Bueno, en el primer punto, hacer una aclaración con el artículo 43 del proyecto que se refiere al procedimiento de calificación como información reservada. El artículo en su primer parágrafo establece que las MAES, o sea, que las máximas autoridades de cada entidad van a ser responsables de calificar la información. ¿Qué significa esto? Que todas las autoridades, pongamos un ejemplo, en este caso del Ejecutivo, los ministros, van a decir qué información tiene que ser reservada. No es que la van a aprobar como tal, por si acaso. Solamente van a decir, esta información es reservada por su confidencialidad, que antes quizás haya sido secreta, etcétera. Esta va a ser. Pero ¿cuál es el instrumento legal por el cual esta información se va a calificar como reservada? En el Ejecutivo, por ejemplo, va a ser a través de un decreto supremo. Creo que aquí ha habido una mala interpretación que han pensado que como la calificación la va a hacer la MAE, es que todos los ministros, por ejemplo, a través de una resolución ministerial van a poder calificar esta información. No es así. En el órgano, por eso le digo, en el órgano ejecutivo, el medio o el instrumento legal, por ejemplo, es a través de decreto supremo. O sea que no es así tan fácil, ¿no? Porque a cada uno de los ministerios, nosotros que estamos, por ejemplo, en esas instancias, sabemos las observaciones que hay, la participación de todos los ministros, es muy controversiales esas reuniones que tenemos, porque no es fácil que llegamos y nos aprueban los decretos, no es así, ¿no es cierto? Entonces, toda esta información que va a ser calificada como reservada, va a ser sometida a este Consejo de Ministros y obviamente a un nivel técnico también para ver la probabilidad que se califique o no esta información, ¿no? Perdón, doctora, ¿esta aclaración es válida? Sí. No, no es válida. ¿Por qué? Según el proyecto de ley que tenemos, el artículo 43, parágrafo 1, dice: el responsable de la calificación es la máxima autoridad de la entidad. No menciona que va a ser a través de un decreto supremo ni que va a ser a través de un Consejo de Ministros. Entonces, lo que nos acaba de mencionar la doctora no está plasmado en el proyecto de ley. El parágrafo segundo, porque obviamente es un articulado del 43, pero tiene varios parágrafos, ¿no? En su numeral 2 dice claramente: la calificación se realizará mediante el instrumento legal de mayor jerarquía que emita cada uno de los órganos, porque esta ley no solamente es para el Ejecutivo. Por eso le daba el ejemplo del Ejecutivo. Del Ejecutivo, su mayor instrumento legal es el decreto supremo. Del órgano electoral son las resoluciones electorales, ¿no es cierto? Del órgano legislativo son las resoluciones camarales. O sea, son diferentes los instrumentos. No un decreto supremo. No, para el Ejecutivo, su máximo instrumento legal es el decreto supremo. Pero la policía, por ejemplo, si la máxima autoridad de la policía dice esto es reservado, solamente tiene que acreditar ante su propia institución. No se habla aquí absolutamente de una entidad superior como en otros países. Hay un órgano de información que es el que de forma independiente entonces evalúa esta consideración. En el tema de la policía depende del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Gobierno tiene toda la obligación de tramitar un decreto supremo ante el órgano ejecutivo, por un lado. Y por el otro, en otros países, específicamente en México, se cuenta con el IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información, que es una entidad con toda la estructura pertinente que te viabiliza el acceso a la información de una forma mucho más amplia. Nosotros en una primera instancia hemos pensado tener una entidad de esa naturaleza para poder acceder, para que la ciudadanía acceda a la información. Lamentablemente, temas presupuestarios. Que el tema presupuestario no solamente pasa por dinero, pasa por infraestructura, pasa por personal, pasa por computadoras, etcétera, 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 no nos permite, pero sí es un proyecto que nosotros tenemos a futuro, tener un instituto que nos pueda coadyuvar en estas circunstancias y poder dar a la ciudadanía esto. Evidente, otros países están mucho más adelantados con relación al acceso a la información. Nosotros, y si me permite, por favor, tener un poquito más de paciencia, yo les ruego. Nosotros hemos estado trabajando con este anteproyecto de ley desde el 2006. No lo hemos trabajado ayer ni el año pasado. Hemos hecho audiencias públicas, hemos trabajado con la prensa, hemos trabajado con organizaciones sociales.
ese proyecto ha quedado paralizado por 2 años en la Asamblea Legislativa. Los motivos desconocemos, pero nosotros lo hemos trabajado con quienes realmente necesitan el acceso a la información. Nuestros trabajos, ya sea la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz, así como el proyecto, como la 214, que es la Política Nacional de Transparencia, y así como este proyecto, nosotros lo trabajamos con la gente. Nosotros no hacemos un trabajo de gabinete, porque tenemos todos los insumos de la gente para ver qué es lo que necesita, qué es lo que está mal y cómo lo podemos solucionar. Sergio. Está bien lo que dice la doctora, pero ahí, o sea, es un avance el que Bolivia esté trabajando el tema del proyecto de ley de acceso a la información pública, porque realmente somos un país rezagado en el tratamiento en la temática. Y de hecho, existen una serie de pasos ya que están cumpliendo los estados en temas de transparencia. Por ejemplo, uno de los primeros pasos es el contar con una ley de acceso a la información pública. El segundo paso que viene para los estados es el gobierno abierto y los datos abiertos de los estados. Y el tercer paso es el gobierno electrónico. Entonces, ya algunos estados, inclusive vecinos, son parte de los estados, de la plataforma de estados para el gobierno electrónico. Entonces, estamos de cierta manera rezagados. Lo positivo es que ya estemos tratando el tema, pero sí hay observaciones que deben ser tomadas en cuenta. El que una autoridad máxima, como decía Carlos, determine qué tipo de información puede ir en contra de la seguridad del Estado, etcétera, y que además no vaya a eso mediante ley, deja abierta la posibilidad a la determinación discrecional de estas autoridades de determinar o establecer qué es seguridad del Estado y qué no, dejando la bolsa muy abierta, ¿verdad? Doctora Valverde. Bueno, en realidad en el artículo 42 se establece ya cuáles son las normas mediante esta ley que va a salir, las excepciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el artículo 42 es claro cuando se habla de la seguridad interna o externa del Estado. Entonces, acá en esta ley, a través de este instrumento legal, ya se está restringiendo este acceso a la información, ¿no? O sea, que no es que va a ser sometida a un procedimiento, porque además ya lo tenemos, ¿no es cierto? Tenemos las leyes, la normativa, que está en leyes donde se establece ya qué temas son de seguridad interna y externa del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya está calificado. El ciudadano directamente no puede acceder a esa información, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tema de Diremar es un tema muy delicado, ¿no es cierto? Diremar ha sido creado a través de un decreto supremo y todas sus normas de confidencialidad también están a través de un decreto supremo, ¿no? Entonces, estamos dando también en esta ley que el tiempo suficiente para que esta entidad pueda tramitar su ley, ¿no es cierto?, para que toda la información que maneje, sus contrataciones, absolutamente todo, ¿no? Porque incluso viendo el perfil, nos decían ellos, ¿no?, los de Diremar, del consultor, Chile, por ejemplo, ya sabe cómo contactarse, por ejemplo, con él. Hasta ese detalle, por ejemplo, esa información tiene que ser totalmente reservada, ¿no? Entonces, a través de este instrumento legal, estamos dando también esa posibilidad, ese tiempo que necesitan para que estas entidades, ¿no es cierto?, tramiten su ley para que toda esa información sea reservada. Bueno, esta es una ley hecha para el ciudadano. Para el ciudadano. Para que el ciudadano acceda a la información de las entidades públicas, para que conozca, por ejemplo, cuánto gana un funcionario público, sea ministro, sea secretario, sea asesor jurídico, cuánto gana. Esta información tiene que ser transparente. El ciudadano solamente tiene que solicitarla. Y ese es el objetivo de esta ley. Y una cosa más, nosotros también estamos preveyendo y estamos instruyendo a todas las entidades estatales, principalmente del órgano ejecutivo, que toda esa información pertinente a quiénes son las autoridades, cuánto ganan, inclusive el perfil profesional, tienen que estar en sus páginas web. El POA tiene que estar en la página web. El presupuesto tiene que estar en la página web. Estamos a tiempo de finalizar, doctora. También están escuchando las observaciones. Sí. Y estas observaciones también serán tomadas en cuenta
y se podrá modificar este proyecto. En realidad se están ya modificando todo eso porque esto ya está en la Asamblea, está en la Comisión de Constitución, se está trabajando con la gente está queriendo más modificaciones, menos modificaciones, está tratando de que se inserten determinados asuntos. Lo que nosotros tenemos en este momento podría decirse que es hasta un borrador, porque lo que vaya a salir de la Asamblea va a estar aumentado y corregido por quienes evidentemente quieran asistir y quieran dar un poco más de su apoyo para que esta ley realmente sea una ley que pueda favorecer a todas las bolivianas y a todos los bolivianos. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles el haber estado en el programa y haber compartido estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Dentro de un momentito continuamos con Estamos a Tiempo, después de esta pausa.